La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Dios omnipotente sea con cada uno de nuestros televidentes. Estamos contentos, felices de estar con ustedes y poder llevarles la gloriosa y preciosa palabra que nos dará completamente victoria sobre toda circunstancia. Mis amados hermanos y amigos, queremos hablar hoy respecto a los dones del Espíritu, esos dones dados a la iglesia. Los dones son dados por Dios para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Y por lo tanto, el apóstol Pablo se ocupa de algunos pasajes bíblicos específicamente para darnos luz respecto a la manifestación del Espíritu de Dios. Ciertamente, todo creyente debe de ser lleno del Espíritu Santo. Cada hombre de Dios, cada mujer de Dios tiene que estar saturado de este glorioso y magnífico poder que es la presencia misma del Dios Espíritu Santo. Vemos a la luz de las Santas Escrituras en 1 de Corintios capítulo 12, verso 8 al versículo 11 y versículo 14 al verso 21. Comenzando con el versículo 8 de este capítulo. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El pasaje 14 al versículo 21 declara: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo según Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el versículo 21, si el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Imagínense qué situación más terrible esa. Ahora bien, podemos contemplar, cuando hablamos de los dones del Espíritu, hay personas que Dios los ha dotado de los diferentes dones. Casi muchos creyentes tienen la mayor parte de los dones. Gracias a Dios por el bautismo del Espíritu Santo que han recibido. El Espíritu de Dios, cuando ha venido sobre una persona y posee el 100% el control de esa vida, el Espíritu de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Una de las cosas del Espíritu Santo, o uno de los dones, es la sabiduría. Es la capacidad de conocer correctamente
las verdades eternas de Dios y la sabiduría también para ver correctamente lo que es bueno y lo que es malo. Bueno para aceptarlo, para recibirlo y practicar lo bueno. Y la sabiduría también se manifiesta en rechazar lo que es incorrecto, lo malo. Porque la sabiduría te hace entender lo que es correcto, lo que es verdadero y lo que es malo para que puedas rechazar lo malo pero aceptar lo bueno. Cuando hablamos de la clasificación de los 9 dones, tenemos los dones de revelación. Esos dones también son dados por el Espíritu. Esos dones de revelación se llama la palabra de ciencia. También se llama revelación extraordinaria de hechos o circunstancias que no podrían conocerse de otra forma, sino a través del Espíritu de Dios. La segunda es la palabra sabiduría. La tercera es discernimiento de espíritus. En esto consiste ciertamente los dones, estos dones preciosos llamados los dones de revelación. Cuando hablamos de los dones de revelación, primero la palabra de ciencia. En 1 de Corintios capítulo 12 versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Tanto sabiduría podemos entenderlo a la luz de las Santas Escrituras. Que ciencia quiere decir erudición, saber o sapiencia, conocimiento, disciplina y también enciclopedia o estudio, dogma, pero en este caso no es de asunto natural, es de forma sobrenatural, dada por Dios al hombre o a la mujer. Puede ser usado hasta el niño. En cuanto a esto, el joven que es lleno del Espíritu Santo puede ser lleno totalmente del Espíritu y ser usado por el mismo Espíritu para edificar la iglesia del Señor. Yo tengo una hija que Dios la usó o la ha venido usando desde su temprana edad. Recuerdo que muchas de las cosas que han acontecido y están aconteciendo en el mundo me las dijo el Señor a través de esa niña. En ese tiempo era una criatura soltera. Tenía más o menos entre los 12 a 13 años cuando Dios la usó a través de la palabra de ciencia y a través de sabiduría, a través de la palabra profética. Pero la palabra de ciencia es la revelación extraordinaria de hechos o de circunstancias que no se pueden conocer de otra forma, sino a través de la inspiración del Espíritu de Dios. La otra palabra, que es la palabra sabiduría, que viene a hablar de la revelación extraordinaria de los propósitos y de la voluntad del Dios Todopoderoso para nuestra dirección, para darnos completamente dirección en todas las cosas que emprendamos. Si emprendemos las cosas guiadas por el mismo Espíritu, seremos prosperados, seremos bendecidos, no iremos a la derrota, sino que seremos completamente victoriosos en las cosas que emprendemos, porque estamos siendo totalmente revestidos del Espíritu y de los dones, llamado el don de sabiduría. En el pasaje que leía al principio de 1 de Corintios 12, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esa palabra puede venirle a cualquier hombre o mujer lleno del Espíritu Santo de forma inmediata y instantáneamente en un momento dado. Recuerdo en una ocasión cuando una dama llega a mi oficina llorando amargamente, desesperada, porque su esposo lo habían puesto en la cárcel por un castigo fuerte de 11 años y tenía que pagar ciertamente una multa de $30,000.
Y yo le dije a esta mujer que lloraba inconteniblemente, váyase a su casa, hermana, porque mañana a las 6 de la tarde va a estar su esposo tocándole la puerta. Ella me dijo, no, pastor, lo encerraron por 11 años. Es imposible que salga. Y además no tenemos el dinero para pagar la multa, son $30,000. Y yo repetí, regrésese a su casa, deje de estar llorando. Su esposo va a estar en la casa mañana a las 6 de la tarde. Esto da a entender que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, moviéndose de una forma sobrenatural. Y vemos que Dios da la palabra clave para poder bendecir a cualquier persona. Tenemos también la otra manifestación del Espíritu que se llama discernimiento de espíritus. Esto es la habilidad extraordinaria para reconocer la existencia y las manifestaciones del Espíritu. Esto lo tenemos todos los que hemos sido bautizados a través del Espíritu Santo. No se me olvida en una ocasión que un joven danzaba y yo lo miraba siempre danzar en los cultos, pero algo me decía en mi espíritu que no andaba bien este muchacho. De presto vi un demonio detrás de él que lo hacía saltar. Y él saltaba inconteniblemente, pero era una fuerza sobrenatural que no procedía de Dios, procedía de Satanás. Lo llamé a mi oficina y le hice saber el problema que estaba pasando con él, las razones porque él saltaba demasiado en el culto. Y entonces, y esto acontecía en los momentos de la alabanza, que se ponía a danzar. Cualquiera hubiera dicho, es el Señor, pero no era el Señor Jesucristo, no era el Espíritu de Dios, era otra clase de espíritu. También recuerdo en una ciudad llamada Guzmán que hay 4 mujeres que están completamente cantando y están también danzando y usando sus panderos. Pero de pronto el Señor me dice, aquella mujer no anda bien delante de mí. Yo era primera vez que estaba en ese templo, en esa ocasión y en esa ciudad. Y entonces otra vez el Señor me dice, esa mujer que es la 4ª mujer que estás observando, no anda bien delante de mí. Cuando yo llamé al altar, ella se puso al frente y se colocaron otras personas más al llamado. Pero cuando comencé a atar y a reprender los demonios, la primera persona que cayó atormentada por un demonio era esa 4ª mujer. Era un demonio de lesbianismo. Esta mujer le entró ese demonio porque su novio, cuando ella tenía los 12 años, luchó por violarla. Ella lo agarró a mordidas, a golpes y no logró violarla. Pero el asunto es que un demonio de homosexualidad, de lesbianismo entró en ella. A partir de ahí comenzó a odiar a los hombres, pero amar tanto a las mujeres. Le atraían las mujeres, pero en sus adentro decía, yo no quiero ser lesbiana, yo no quiero acostarme, no quiero vivir con una mujer que sea mujer como yo. De ninguna manera, yo quiero ser una mujer normal, una mujer que me case y que pueda ser madre de mis propios hijos, pero no quiero ser lesbiana. Pero ese demonio vivió atormentándole por muchos años. Estaba una joven como de unos 23, 24 años ya, y le atormentaba ese demonio, pero el don de revelación se manifestó en mí y entonces la llamé y le dije, a usted le atormenta un demonio de lesbianismo. Y fue cuando ella me dijo, sí, esto entró cuando tenía tal edad y por este y este motivo. Los dones del Espíritu ciertamente son para descubrir lo que es incorrecto en la casa de Dios.
porque no todo lo que brilla en la casa de Dios es oro. Muchos que aparentan ser oro son ciertamente chafas, no son verdaderos hijos de Dios, sino que son demonios infiltrados para engañar, para distraer, para causar problemas dentro de la congregación. Pero el Espíritu de Dios hace revelar lo que está escondido. Y una vez que está revelado, esa persona llega a ser libre si se dispone a su libertad. Por lo tanto, declara las Santas Escrituras que el discernimiento de espíritu es una habilidad sobrenatural. Una habilidad sobrenatural extra maravillosamente extraordinaria para reconocer la existencia de espíritus, es decir, la manifestación de los espíritus, ya sean los buenos o sean los demonios. El Espíritu de Dios nos da completamente esa bendición de descubrir. Ahora debemos pedir los dones. Los dones son dados por Dios, son dados por el Espíritu de Dios. Cada creyente en Cristo debe anhelar estos dones, no para sí mismo, sino para edificar todo el cuerpo que se llama la iglesia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerdo en otra ocasión de que cuando se manifestó otro espíritu, lo pude ver en una mujer que estaba al final de los bancos del templo. Y yo observé cómo se transformaba el rostro de esa mujer en demonios. Había una opresión en la casa de Dios. Y una opresión totalmente diabólica. Porque cuando es el diablo, la persona siente confusión, siente dudas, siente totalmente un abatimiento en su espíritu. No hay paz, no hay tranquilidad. Porque no es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es amor, es paz, es gozo, es alegría, es libertad, es dominio propio. La manifestación de los dones del Espíritu son maravillosos. Cuando Él se manifiesta, se siente la paz, se siente de verdad la presencia de Dios, que es tan tranquila, tan hermosa, que nos transmite confianza, nos transmite deseo de alabar, de glorificar, de exaltar a Dios. Pero cuando es un espíritu contrario, nos hace oprimir. No podemos alabar con libertad, no podemos sentirnos bien, porque el diablo es lo que hace. Él viene para robar, matar y destruir. Mientras que el Espíritu de Dios viene para dar libertad al pueblo que glorifique y exalte a Dios. Ahora bien, en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, dice que a otro Dios le ha dado el hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otra interpretación de lenguas. Y esto lo vamos a ver con detalles paso a paso más adelante. Solo estoy dando algunos detalles a vuelo de pájaro, es decir, con rapidez. Tenemos también los dones de poder. El primero que vemos a la luz de las Santas Escrituras es la fe. El otro es la operación de milagros. Y el tercero son los dones de sanidad. Y después siguen los dones de inspiración, que es el don de profecía y el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Y entonces vemos ahí la manifestación de la gloria de Dios a través de los dones para edificar el cuerpo de Jesucristo. Cuando alguien se hace pasar como una persona justa, santa, llena de Dios, y comienza a decir cosas incorrectas, eso da a entender que no es Dios. Hay que sentar inmediatamente a esa persona y hay que pedirle a esa persona que debe de buscar de Dios en arrepentimiento,
y que Dios la libere de todo espíritu de engaño. No debe de existir en la congregación de ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios no es confusión. Él es totalmente la verdad y nos guía a toda verdad. Tenemos la palabra de ciencia, como dije, y la palabra de sabiduría y también discernimiento de espíritu. Y hablando de los dones de poder, ¿qué es la fe? Es la confianza sobrenatural en Dios para lo milagroso. He visto personas ser libres de enfermedades totalmente terribles y me he dado totalmente a entender con toda claridad que el hombre no puede hacer esas cosas, mas Dios sí puede hacerla. He visto personas ciertamente que no ha tenido algún órgano, hemos orado y Dios lo ha suplido. Hemos orado por personas que humanamente no tienen solución a ciertos problemas. Recuerdo de una dama por la cual llega a mi oficina atormentada, porque esta persona se negó a darle su firma para su residencia. Y ella lloraba amargamente y me decía: pastor, ore por mi hermana, que sea tocada por Dios. Pero yo le dije: deje de confiar en su hermana, vamos a confiar en el 100% en Dios. Y Dios se va a glorificar, Dios va a responderle, Dios va a contestarle. Y entonces ella se iba, pero la notaba que no se iba con seguridad de que le había soltado una palabra correcta. Ella iba pensando que yo le hablaba incorrectamente, pero por tercera vez le recalqué las mismas palabras que al principio. Le dije: deje de confiar en su hermana, confía en Dios. Si Dios quiere, va a tocar el corazón de su hermana, sino alguien más que será un familiar muy cerca de usted. Lo que Dios va a hacer de tocar el corazón, y así fue. No fue su propia hermana, fue una sobrina, gracias a Dios por ello. Y ahora esta mujer tiene su residencia, gracias a Dios. Entonces, podemos contemplar que cuando se manifiesta esa palabra preciosa y esos dones de fe, entonces vemos los milagros obrados. Recuerdo hace poco de una niña que está en el hospital, tiene problemas con un pulmón. Se lo han operado, pero el pulmón no cierra. Y entonces el médico dice: tiene que quedar otros meses aquí esta niña porque no cierra su pulmón. Y entonces tomé la mano de aquella nena como de 11, 12 años, oré por su pulmón que se cerrara y sentí decirle a la madre: de hoy a mañana que la mire el médico, le va a dar el alta para que se vaya a su casa, porque encontrarán completamente el pulmón sellado, cerrado completamente. Y a Dios gracias, así fue. Dios se manifiesta cuando tenemos fe, pero cuando no tenemos fe, la fe que produce milagros, no vemos la gloria de Dios, no sentimos ni tampoco recibimos la respuesta del Dios viviente, porque algo hace falta y es la fe viva la que produce milagros, pero esa fe viva es dada por el Espíritu de Dios. Se recibe esa fe teniendo fe, alabado sea Dios, y se reciben los milagros teniendo fe. Hay personas que me dicen: pastor, ore, oramos tantas veces por el problema, pero no sucede porque hay falta de fe. Y no podemos retorcer el brazo a nuestro Dios para que Él haga los milagros. Los milagros suceden cuando el Espíritu de Dios se manifiesta de una forma sobrenatural. Y entonces el milagro sucede. Los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan. Y podemos ver personas con diferentes problemas que reciben completa bendición.
Recuerdo en una ocasión de un joven que lloraba en una cruzada al final de toda la multitud que estaba ahí. Yo estaba al final de esa cruzada. En ese tiempo también era el orador de esa cruzada. Y entonces le digo a ese joven, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué lloras? Yo pensé que las alabanzas lo estaba tocando de una forma especial. Él me dijo, tengo 4 muelas que están cariadas, las 4 me dan lata, me dan problema. Y entonces oré por él. Dios ciertamente quitó la caries y le rellenó las 4 muelas de puro oro. Ese es el poder de Dios manifestado con toda su gloria a través de la fe sobrenatural. Entonces, mis amigos y hermanos, es necesario ser lleno del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios. Usted puede pedirlo, especialmente los convertidos. Los no convertidos primero deben de recibir a Jesús para ser perdonados, limpiados de sus pecados y ser completamente bendecidos con los dones del Espíritu. Pero aquellos que ya llevamos años en el Evangelio, debemos anhelar los dones del Espíritu para ver la gloria y el poder de Dios. Quiero orar por usted que quiere que Dios se glorifique manifestando su Espíritu en su propia vida. Vamos a orar por ello, y aquellos que reciben a Jesús, vamos a orar también por usted. Padre precioso, hay multitudes de tus hijos e hijas que todavía, Señor, no han sido bautizados con fuego y Espíritu Santo. Te pido que hoy toques sus vidas y que derrames la unción y el poder bautizador con fuego y Espíritu Santo, para que la manifestación de los dones sea palpable en la vida de ellos. Y aquellos que no han recibido a Cristo tu Hijo en sus corazones, pero que se disponen en el día de hoy a recibirlo, te pido que perdone sus pecados y también sus rebeliones y maldades y toda clase de abominación. Oh Dios eterno, te ruego por ellos. Toma sus nombres y colócalo en ese libro santo de la vida, y que tengan tu Espíritu, Dios, el nuevo corazón, y sean siempre cubiertos con tu sangre preciosa. Te doy gracias por esa bendición. Los que están enfermos, Dios, tócalos y sánalos. Libértalos completamente de toda dolencia, de todo mal, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones a todos y hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.